¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 por la pantalla de C5N. Muchísima información para compartir con todos ustedes y ya en el arranque de nuestro programa, esta obsesión de Bonadío. La obsesión de Bonadío es nuestro hashtag del día de hoy para que ustedes participen junto a nosotros del análisis de lo que es una información vital, sobre todo para tener una referencia clara de dónde estamos parados en la República Argentina en distintas manifestaciones que habitualmente tiene la democracia y que siempre conviene tener presente. La obsesión de Bonadío es nuestro hashtag del día de hoy y por supuesto el primero de los temas que vamos a tener a lo largo del programa tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que han sido las imágenes, los cuadros encontrados en el despacho del juez Claudio Bonadío, fallecido hace unos días nada más, donde uno podría pensar en el elemento de la obsesión, pero lo vamos a estar analizando sobre todo para ver si realmente había una obsesión o en todo caso lo que había era otra cosa detrás. También en la jornada de hoy, ustedes saben, se presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Dio algunos detalles importantísimos de lo que va a ser la renegociación de la deuda, la reestructuración y a partir de allí, bueno, la voz de los protagonistas, de aquellos que estuvieron en el recinto y que escucharon al ministro. Está allí Nicolás Munafó. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Julián, ¿cómo te va? Buenas noches. 1 hora 8 minutos duró la exposición de Martín Guzmán, que comenzó hablando un poco de la actualidad de la economía argentina, más allá de la deuda, cómo habían recibido el país y bueno, la importancia entonces de poder renegociar esta deuda para poder crecer como país y lo que apuntó es que en el gobierno anterior se tomó mucha deuda, pero que eso no se vio en los frutos productivos, es decir, que la deuda que se tomó no fue para productividad, no fue para los sectores más bajos, sino por el contrario habló también de la fuga de capitales. Sobre el final lo que expuso el ministro Guzmán es que, bueno, la orden que tiene el presidente de la Nación es que obviamente nadie del exterior, nadie de afuera que no tenga que ver con el gobierno tome injerencia sobre la economía, algo que detalló Guzmán pasó durante el macrismo cuando se toma esta deuda con el FMI. A partir de allí el macrismo le hizo caso a todo lo que había planteado el Fondo Monetario Internacional, dijo que en este gobierno eso no va a suceder, que el control de la economía lo tiene este ministerio, obviamente haciendo referencia a él mismo, y sobre todo también dijo que tiene bueno, la orden tanto del presidente como de la vicepresidenta de que a partir del 1 de marzo, una vez que bueno, comiencen las sesiones ordinarias, que se conforme una comisión bicameral entre obviamente diputados y senadores para controlar la deuda externa, cómo se tomó y cómo está en la actualidad para que tanto diputados como senadores se involucren. Nicolás. Por último, Julián, lo que mencionó... Sí. Me parece que más allá de lo que el ministro dijo esta noche, la señal es muy clara en términos políticos, ¿no? Sí. Lo que se busca es el respaldo político. Había numerosos empresarios, había también referentes del Fondo Monetario. Está saliendo en este mismo momento el ministro de Economía, Martín Guzmán, de allí del Palacio Legislativo, del Congreso de la Nación. Son los movimientos. Está Lautaro Maislim allí. Lautaro, muy buenas noches. ¿Cómo va, Julián? Acá está saliendo después de la exposición el ministro de Economía Guzmán. Imaginamos que va a salir sin dar declaraciones. Recién acaba de salir también Culfas y no quiso hablar. Acaba de salir. Hace 2 segundos también salió Daniel Arroyo, el chino Navarro. Luego de la exposición del día de hoy en el Congreso, Julián, teníamos, a ver, Mercedes, una sola preguntita, las apreciaciones del discurso. Nos encantó, creo que trajo la tranquilidad que necesitamos, el control que hay sobre la situación y cuáles son las prioridades de este gobierno, que primero está el crecimiento, el empleo, la distribución, o sea que estamos todos muy contentos. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Marco Del Pont, que acaba de salir. Están saliendo algunos de los ministros que evidentemente no van a dar declaraciones, pero bueno, nosotros nos ubicamos aquí sobre combate de los pozos. Teníamos la información de que era probable que salga por acá el ministro y al menos nos queríamos quedar
con la imagen de la salida de los ministros que vinieron a acompañar a Martín Guzmán. Lautaro, estaba también, alcanzamos a ver al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ¿no? Sí, Daniel Arroyo se iba unos minutitos antes, salió Daniel Arroyo, también el chino Navarro, Cecilia Todesca, y recién veíamos a Mercedes Marcó del Pont. Y también, como les contaba anteriormente, estuvo Culfas acompañando al ministro Guzmán. Muy bien, Lautaro, a ver, es importante de vuelta, ¿no? No solamente el elemento... Sí. En términos de lo que va a ser finalmente la oferta que va a hacer el gobierno a los bonistas, sino también el respaldo político que se busca dar a esta instancia y además y sobre todas las cosas, creo yo, un mensaje muy claro que sí queda planteado esta noche y es lo que decía recién la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont. Decía, bueno, queda claro que el gobierno va a poner como prioridad aquello que hace a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. ¿Qué significa esto en la traducción? Significa que si el Fondo Monetario intenta forzar un nuevo ajuste en términos presupuestarios en la Argentina para garantizar el repago de la deuda, bueno, que eso en principio no va a tener lugar, ¿no? Y este también es el dato que ha dejado planteado Martín Guzmán y ahora lo vamos a estar analizando porque lo que dice es, bueno, a lo largo de los próximos años la Argentina va a llegar a un superávit, pero no va a ser inmediato. Es decir, los recursos todavía probablemente van a ser deficitarios, después habrá que pensar de dónde van a salir esos recursos, pero de todas maneras Guzmán se está encargando de traducir a todo aquel que quiera escucharlo, que la Argentina tiene un plan económico y que ese plan económico, cuando se conozca, bueno, no va a tener como la línea principal el ajuste, que sí tenía el plan económico del expresidente Macri, por supuesto también en connivencia, en consenso con quienes dirigían el Fondo Monetario Internacional. Este es el dato duro, es el dato, creo yo, uno al menos de la jornada, que tenemos que tener presente y vamos a ver, ¿no?, cuáles son las reacciones, porque está claro que el gobierno ha endurecido su posición. A partir del día de ayer, el gobierno está mostrando una faz que es mucho más dura a los acreedores, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene siendo las distintas negociaciones vinculadas con los canjes que se pusieron en marcha, el caso de la provincia de Buenos Aires la semana pasada, el canje, el intento, ¿no?, de canje de este bono, el AF20, la posibilidad de empezar a pagar ese bono dentro de algunos meses y todo esto lo que está mostrando es un dilema enorme que tiene el gobierno nacional, que tiene que dejar en todo caso en claro que no puede pagar estos próximos 3 o 4 años, que no va a pagar bajo ningún aspecto ni un peso de deuda, pero al mismo tiempo lo que tiene que hacer o está tratando de hacer es no hacerlo en default. Es decir, decirle a todo el mundo que no va a pagar, pero al mismo tiempo tratar de conseguir el consenso necesario para que a la Argentina no se la declare en default. Y quizás es un ejercicio de los más difíciles que hemos visto hasta ahora. Y probablemente va a requerir, como lo estamos viendo, que la posición de la Argentina se endurezca muchísimo y también va a requerir que todos aquellos que estamos analizando esta cuestión sepamos que parte de la negociación tiene que ver con mostrar esta faceta que algunos le critican al gobierno, pero que está claro que de otra manera no va a haber posibilidad para salir adelante. Vamos a volver al Congreso. Allí está la conferencia de prensa que va a dar la oposición política de Juntos por el Cambio. Ahí estamos viendo en vivo desde el Congreso. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Bueno, ahí está Mario Negri, también está Cristian Ritondo. Está también Maximiliano Ferraro de la coalición. Hola, muy buenas tardes. Carlos Marrero de la Agencia Nacional de Noticias TELAM del área video. Estaba escuchándolo atentamente lo que usted decía, Negri, y el resumen, yo le pregunto, de todo lo que usted ha expuesto, que creo que está el consenso de todos ustedes, si hay autocrítica... Bueno, ahí estaba, todo el arco opositor, las circunstancias seguramente ustedes se la imaginan, esto es, estuvo el ministro de Economía, minutos después la oposición política da su propia conferencia de prensa, vamos a ver para qué, pero está todo el arco político, como le digo, y lo más probable
no me quiero adelantar, lo más probable es que se intente diluir la responsabilidad del gobierno del expresidente Macri, de los legisladores que acompañaron justamente las políticas que se pusieron en marcha y sobre todo el endeudamiento, brutal endeudamiento que hoy ya no se puede pagar, y esta es la realidad. Y seguramente esto está hablando de una politización de una situación crítica que enfrenta la Argentina. Y la pregunta es si realmente hay que politizarlo todo, o si en todo caso quienes forman parte de Juntos por el Cambio lo que quieren es tratar de ganar el crédito político a partir de una situación sumamente lamentable. Volvemos a la conferencia. La deuda es un problema estructural de la percepción de un país que hace más desde el 2010 que no crece y que no genera ingresos suficientes y debe ir a endeudarse internamente o externamente. ¿Y cómo es ahora que estamos todos dentro de una misma casa que es la patria? ¿Cómo acompañar justamente para que todos empujemos para salir adelante de una vez por todas? Muchas gracias. Con la prudencia que lo estamos haciendo ahora. Con la prudencia, la seriedad y la responsabilidad, y eso quedó demostrado por parte de este interbloque el pasado 29 de enero, donde acompañamos la ley de reestructuración de la deuda pública bajo jurisdicción extranjera. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Nicolás Munafó de C5N. Más allá que usted recién decía, diputado, que esta deuda es estructural y demás, ¿qué grado cree de responsabilidad tiene el macrismo, Juntos por el Cambio, Cambiemos, como usted quiera llamarlo, durante estos últimos 4 años que se acrecentó esa deuda, sobre todo lo que tiene que ver con el FMI, que bueno, el gobierno actual habla de que es casi imposible pagar en cómo se ha planteado reestructurar esta deuda? Bueno, para usted concretamente, ¿qué responsabilidad tiene Juntos por el Cambio, Cambiemos, en acrecentar la deuda en los últimos 4 años? Gracias. ¿Decía algo? Después yo digo. Sí. Justamente con el Fondo Monetario y lo que dijo el ministro sobre la fuga de capitales. Nosotros tenemos para alcanzarle a ustedes lo que ha sido el desembolso neto del Fondo Monetario, que fueron de 43.992 millones de dólares, y con la ampliación de fondos, lo que se ha pagado de servicio de deuda en moneda extranjera, cambiando corto plazo y mucho interés por largo plazo y más bajo costo, y esto tiene una incidencia en 37.149 millones de dólares, letras por 15.229, bonos internacionales de 5.447, y casi toda esta deuda fue aplicada y fue generada en los 12 años anteriores. Vale la pena también decir para la audiencia de ustedes, que es tan importante, que la Argentina en el 2015 el gobierno recibió un nivel de endeudamiento de 240.000 millones de dólares. Y el gobierno de Cambiemos, que es el que más ustedes me han puesto el ojo bien para saber la verdad, tomó financiamiento por 70.000 millones de dólares. De los 70.000 millones de dólares, 40.000 fueron para pagar intereses de la deuda que se va generando y que hay que pagarlos. 10.000 millones fueron para pagar a los holdados. Recuerden ustedes que no se podía buscar financiamiento afuera porque se había cerrado todo. Y además de eso, se pagó casi la totalidad, que era una sola cuota de la deuda del Club de París, que fue la que el exministro Kicillof tomó, recuerden ustedes, y que si el gobierno no la honra ahora, se renueva automáticamente según el acuerdo que él hizo con una tasa del 9%. Y finalmente, en verdad objetiva, están los números. Bueno, ahí está Mario Negri respondiendo, lo hacía también el diputado Cristian Ritondo. Lo que está respondiendo Cambiemos en este momento, Juntos por el Cambio, es una cuestión numérica. Y la pregunta es si realmente hay que evaluarlo desde ese lado. Mire, es muy sencillo entender los últimos 4 años en la Argentina porque no tiene que ver con esto. Se le pregunta a Mario Negri, se le pregunta si Cambiemos y Juntos por el Cambio tiene responsabilidad en la deuda y sobre todo si tiene responsabilidad en la imposibilidad de pagar esa deuda, que ese es el problema que tiene la Argentina en este momento. No puede pagar. Y como no puede pagar, tiene que entrar en una renegociación de la deuda. Y la pregunta entonces es, ¿son responsables de que la Argentina no pueda pagar? Y la respuesta es que sí.
porque en el cronograma de vencimientos que firmó el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario, porque en los compromisos que asumió colocando deuda en los mercados financieros internacionales, lo que termina aseverando es que el país iba a poder pagar 35 mil millones de dólares por año desde aquí hasta el año 2024. Algo que a todas luces era totalmente inconducente, que no se podía hacer bajo ningún aspecto porque la Argentina no tiene esa cantidad de dólares, no recibe, producto de la exportación, semejante cantidad de dólares que le sobren para pagar deuda. La negociación tendría que haber sido distinta, mucho más dura, y sin embargo, se pasaron por alto todo eso, firmaron cualquier cosa y además, por supuesto, hubo un interés del otro lado, en endeudar a la Argentina de la forma en la cual se lo ha hecho. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches. Hubo, como comentábamos ayer, mucha atención de los diputados en la presentación del ministro, pero hubo mucha más atención del mercado a lo que dijo, contó y explicó el ministro Martín Guzmán hoy en la Cámara de Diputados. Pero antes de eso, una observación. Lo escuchábamos recién a Ritondo decir de que el problema de la deuda era un problema del pasado. Lo escuchábamos recién al otro diputado, a Negri, que decía que contrataron deuda o que tomaron deuda para pagar el Club de París, a los holdout, a los fondos buitres y la deuda heredada. Lo concreto es que recibieron un país con una carga de deuda del 50-55% sobre el PBI y solo el 27% en manos del sector privado. Y entregaron un país con una deuda del 92% sobre el PBI y con más de 100.000 millones en manos del sector privado y 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Esto es, han endeudado el país de una forma astronómica y están buscando permanentemente la forma de decir, no, la culpa es del déficit del pasado, la culpa es de que no se había hecho el ajuste de la economía. Pueden culpar a quien quiera, lo cierto es que recibieron un país sin deudas y entregaron un país con una crisis de deuda y en default, porque nunca hay que olvidarse, Julián, que el default de la deuda argentina lo declaró Hernán Lacunza, el ministro de Economía, cuando empezó con el reperfilamiento de las famosas letes, que eran deuda emitidas por ese mismo gobierno que no pudo afrontar. Así que Argentina está en default desde el gobierno de Macri, no ahora, por la deuda que ellos mismos habían contratado. Y hay que tener en cuenta, Fernando, también el contexto en el cual se dio esto en los últimos 4 años. El gobierno del expresidente Macri creyó en la lluvia de inversiones en los primeros meses. Cuando vio que esos dólares no iban a llegar, lo que hizo es abrir directamente todas las compuertas financieras, bajar los controles en términos del ingreso y egreso de los dólares al país, dejar que la exportación liquide cuando quiera los dólares. Y en ese sentido, por supuesto, la necesidad era traer deuda. ¿Por qué? Bueno, porque si vos dejás que la exportación se deje los dólares afuera, lo que necesitas es traerlos de alguna manera porque hay que pagar las importaciones, porque había que financiar el modelo de tasa de interés elevadísima que había puesto en marcha el gobierno. Y por eso entonces el endeudamiento y por eso la recomendación incluso a las propias provincias de la República Argentina, a los gobernadores, para que se endeuden en dólares y no en pesos. La locura total de recomendarle a los gobernadores que emitan en dólares la deuda y no en pesos para nutrir justamente ese sistema financiero. ¿Sabés qué le estaban diciendo recién a nuestro cronista Nicolás Munafó? Le estaban diciendo, nosotros esperábamos que el ministro Guzmán nos ofrezca un plan económico. La oposición política pide un plan económico. Vos sabés, Julián, que estabas describiendo una primer parte del gobierno de Mauricio Macri, donde hubo una gran contradicción entre lo que era la política que surgía del entonces Ministerio de Hacienda, porque no lo llamaban Economía, Ministerio de Hacienda, en manos de Alfonso Prat-Gay, donde quería hacer una política fiscal expansiva, sabiendo que tenía que poner en marcha la economía. Y un Banco Central que hacía una política fiscal, una política monetaria contractiva, absorbiendo todos esos pesos. Esa contradicción en la que estuvo casi todo el gobierno de Mauricio Macri hizo que la economía estalle. Tenías todos ministros de Economía pensando distinto. Y eso es algo que ha cambiado radicalmente con la dupla que uno puede ver Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y Miguel Pese
en el Banco Central. Hay una coordinación de la política. Lo que hace el Ministerio de Economía está coordinado con lo que se hace desde el Banco Central. Hay política fiscal expansiva, lo contó hoy Martín Guzmán en el Congreso. Vos decías, la oposición quería que le cuenten un plan. Bueno, si prestaban un poquito de atención, Martín Guzmán dio muchas pistas de lo que es el plan económico. Entre otras cosas dijo que este año no tenían por qué buscar un equilibrio fiscal porque en el medio de una recesión ninguna economía tiene que hacer un ajuste fiscal. Gran definición del ministro de Economía. Y esa definición está acompañada por la política monetaria, porque si no hubiera esa coordinación, estaríamos en lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri, una contradicción permanente que terminó bloqueando la economía. Fernando, vos lo mencionabas al ministro de Economía. Vamos a compartir las definiciones que daba hace algunos minutos nada más Martín Guzmán. Hoy Argentina vive una profunda crisis económica y social. El país padece una carga de deuda insostenible que, de no resolverse, profundizaría el descalabro macroeconómico y del desarrollo que el país ha venido experimentando. En el rango menor a 15 años, la pobreza ha alcanzado el 42,3%. Eso habla de una sociedad que le está socavando el futuro a la gente que nace, a buena parte de la gente que nace en este país. La deuda pública bruta pasó del 52,6% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 88,8% en el año 2019. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Bueno, ahí lo que dice Guzmán es que lo que falló en todo caso, no solamente es el endeudamiento, sino además que esos dólares no ayudaron a generar crecimiento que te permitiesen pagar la deuda, sino que los metiste en otro lado. Es que en la génesis del modelo económico de Macri no estaba la producción, no estaba la generación de dólares. Ellos pensaron, y vos lo sabés muy bien, Julián, ellos pensaron que los dólares venían de la exportación agropecuaria, de la minería y del turismo. Y de repente se encontraron con un turismo que daba una balanza deficitaria, con una minería que no traía los dólares al país y con un sector agropecuario que se la encanutó. Así que le fracasó por todos lados el modelo, pero dejaron bombas sembradas en toda la economía que ahora están intentando desactivar y que cuesta bastante. Bueno, me parece que el compromiso que quiere establecer el gobierno con distintos sectores de la economía es importante, no solo en el futuro Consejo Económico y Social, en el acuerdo de precios y salarios, sino también con quienes estaban invitados en el día de hoy al Congreso a presenciar las palabras del ministro Guzmán. Compartimos, si te parece, quiénes estaban allí. Bueno, por supuesto, estaba el titular de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, quienes forman parte del gabinete. A ver, vamos a hacer el análisis. Recién por ahí lo vi a de Mendiguren, que ya no está más como diputado, pero que está ahora en el gobierno presidiendo el vice. Un banco que te digo, ya está empezando a trabajar para habilitar línea de crédito a la exportación. Sí. Bueno, Jorge Brito, ¿no? El titular del Banco Macro. Acá está, Ratazzi. Detrás de la traductora está Ratazzi. Urtubey arriba, Urtubey, la Unión Industrial Argentina, uno de los principales representantes. Y Funes de Rioja, creo que lo mencionaste Daniel Recién. Tenemos acá tres dirigentes de la Unión Industrial Argentina. Del sector de los alimentos, del sector industrial, del sector financiero. Miguel Pelle, el titular del Banco Central de la República Argentina. El presidente del Banco Nación. Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación. Bueno, Jorge Agüello allí detrás, ¿no? El embajador argentino en los Estados Unidos. Ahí está. Eduardo de Simone. Bueno, había una fuerte convocatoria, distintos dirigentes del sector industrial, del sector PYME también. La CGT, también estaba. En el caso, bueno, por supuesto, Carlos Acuña. El caso de Acuña, atención, porque en las últimas horas, después vamos a estar compartiéndolo con todos ustedes, muy crítico, muy duro con el gobierno. Ahí la pregunta que va a haber que hacerse... Son críticos, pero acompañan,
Están presentes y saben dónde hay que criticar, pero sabe dónde tienen que apoyar también. Pero uno podría pensar que Héctor Daer está dando un apoyo limpio, es decir, no sale a cruzar algunas definiciones del gobierno. El caso de Acuña es distinto porque sí, lo que está haciendo es cruzarlo. Este es Andrés Rodríguez, ¿no? Andrés Rodríguez, exactamente. De UPCN, Así es. el sector público, el gremio más grande del sector público. Bueno, y por supuesto también estaban quienes no están acá, ahí está, bueno, por supuesto Hugo Moyano, no estaban ahí, pero en principio, según tengo entendido, había algunos representantes del Fondo Monetario en el Congreso. No lo tengo confirmado, no lo tengo confirmado. Bueno, creo que había tampoco, una idea de invitarlos, pero finalmente me parece que no, que se desistió, que no hubo invitación formal para que lo presenten. Seguramente la siguieron la presentación por televisión, pero no creo que hayan estado ahí. Hoy llegó la misión. Hoy llegó la misión con Julie Cusack, la directora adjunta para el hemisferio occidental, liderándola, ¿no? Es la aprendiz de Alejandro Werner, dicen algunos. Es por lo menos la directora adjunta de Alejandro Werner, teniendo en cuenta que sobrevive Werner, pero el resto de la cúpula ha sido desplazada. Sobrevive, pero al costado, ¿no? Está corrido, por lo menos no puede opinar o no está al frente de la negociación con Argentina. Él, que fue responsable de todos los acuerdos del gobierno de Mauricio Macri con el FMI, ahora está corrido. Fernando, la misión central del Fondo Monetario en la Argentina en este momento, que es evaluar las cuentas públicas, digo, ¿cuál es en principio el objetivo? El gobierno quiere que venga, que se reúna con la oposición, que se reúna con los dirigentes industriales, con los dirigentes gremiales. Es muy importante, el FMI siempre tiene esta costumbre de reunirse con el gobierno y dice, vengan y reúnanse y vean a ver qué apoyo tiene este gobierno, porque para el gobierno es interesante eso. Y tiene que mirar los números de la economía argentina. Se supone que se va a llevar también una idea de cuál es el programa económico que quiere aplicar este gobierno, este programa económico que le pedía a la oposición, que todavía no está expresado en un papel, pero que más o menos todos conocemos. Pero fundamentalmente lo que quiere el gobierno es que el FMI ponga por escrito en su informe que Argentina está forzada a hacer una reestructuración de la deuda. No es que esto te solucione todos los problemas, pero claramente hay muchos fondos de inversión que tienen que seguir la letra del FMI, que cuando ven que el FMI dice Argentina tiene que reestructurar la deuda, se tienen que sentar con otra voluntad a negociar con el país. Bueno, el gobierno, a ver, esto es la composición de cómo vota el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández ha tratado de conseguir el apoyo político de muchos de estos países. Sí, Italia, Francia, Alemania ya estuvieron reunidos, falta España que también tiene 3% por ahí, o 2 y pico. Con el Reino Unido no estuvo reunido con China, pero sabemos que China apoya los esfuerzos del gobierno argentino, así que acá tenés una masa importante. Estados Unidos, como siempre decimos, tiene el poder de veto, porque te bloquea. ¿Qué significa el poder de veto? El poder de veto es que para que el directorio pueda aprobar algo necesita más del 85% de los votos. Y tenés a Estados Unidos con el 16%. Por lo tanto, sumando todo el resto del directorio del Fondo Monetario Internacional, todo el resto de los países, no llegás a ese 85%. Sin el apoyo de Estados Unidos nada se puede hacer dentro del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordemos cuando Jorge Argüello, el embajador argentino, le presentó las cartas credenciales, le manifestó en principio que iba a estar apoyando al gobierno. Vamos a ver. Claro está, todos queremos saber cuál es lo que pide a cambio, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco más de lo que decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso hace instantes. Esto que se está haciendo ahora es política macroeconómica para una economía en crisis. En una situación de crisis hay muchas contingencias que se van presentando día a día. Y por lo tanto, es lo más sano para la sociedad argentina contar con cierta flexibilidad para lidiar con esas contingencias. Y nosotros nos preservamos tener esa flexibilidad. Y de vuelta, realmente nos ayuda. Nosotros consideramos que esto está funcionando. Pero se viene un tema que se viene trabajando desde el día 1 a máxima velocidad, que es justamente el problema de la deuda y el problema de la reestructuración de la deuda. Este es un problema bien complejo, es un problema
que para resolverlo hay más chances si hay apoyo de todos los sectores. Y por eso valoramos tanto y agradecemos profundamente el respaldo que hemos tenido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Muy bien, millonario por el tarifazo, señor. No usted, no usted, señor Juan Amorín, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Nosotros pagamos el tarifazo. Sí, nosotros hicimos millonarios en tal caso a las personas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Investigación exclusiva de Minuto 1. Hemos estado revisando algunas declaraciones patrimoniales y particularmente hubo una de un exfuncionario que llamó poderosamente la atención, con lo cual nos pusimos a tirar del hilo. Lo que vamos a ver hoy es realmente impresionante y habla de un poco la corrupción de guante blanco, si se quiere, la presunta corrupción de guante blanco, como siempre lo hacemos en este canal, en este programa, la presunción de inocencia por sobre todas las cosas. Pero lo que te vamos a mostrar es el incremento patrimonial del secretario de Comunicación Pública de Mauricio Macri, de Jorge Greco, durante su gestión. Es decir, ingresó a la función pública, tenía 3 millones de pesos. Patrimonio total 2016. Sí, 3 millones de pesos. Bien. Patrimonio total cuando egresó de la función pública, 108 millones de pesos. Más de 108 millones de pesos contra 3 millones. Vos me dirás si el número que está aquí es correcto, 3.587%. Sí, tendría que hacerlo con la calculadora, pero el salto es enorme. En solamente 3 años, semejante salto patrimonial. Bueno, por eso decidimos empezar a investigar la declaración jurada. La declaración jurada básicamente lo que dice es una suerte de radiografía patrimonial, ¿sí? Lo que vos tenés, lo que tenías al inicio del año y lo que tenías al final del año. En el medio no puedes saber con detalle qué sucedió, pero sí a qué corresponde cada una de las ganancias, ¿sí? Si corresponde a la primera, segunda, tercera o cuarta categoría. Es decir, desde venta de acciones hasta herencias. Vamos a ver qué es lo que tenía Jorge Greco, exsecretario de Comunicación Pública, en 2016. Y vamos a empezar a ver algunas mentiras por sobre todas las cosas. Bueno, a ver. Declaración jurada patrimonial de carácter público. Esto es extraído directamente de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso. Volvemos a preguntar por qué somos nosotros los que tenemos que investigar esto y no la entonces titular de la Oficina Anticorrupción. Bienes, depósitos y dinero, lo que te decía recién, 3.021.000 pesos. Vamos a pasar, vamos a seguir adelante porque llamó la atención las acciones, que tenía particularmente una. Disbol Energía SL es de España, ¿sí? Acciones del exterior, 56,27, la declara bastante barata. De todas formas, al final del año la declara en unos 500.000 pesos. Es decir, arrancó con 57 y termina en 500.000. Me puse a buscar porque me llamaba la atención Disbol Energía, sobre todo la categoría energética, teniendo en cuenta que es un gobierno que se interesó mucho en la energía, en aumentarla por sobre todas las cosas en su costo. Y resulta que Greco tiene todo un antecedente. Disbol Energía. ¿Qué es Disbol Energía? Sociedad constituida en Madrid, inscripta en Argentina como sociedad extranjera. Su única actividad es la inversión. Bueno, titular del 100% de Luz de la Plata, 45,19 compañía de inversiones en electricidad, del 7% de Edelap, empresa distribuidora de La Plata. Sí. ¿Te suena Edelap? Sí, por supuesto. Bueno, es un gigante de la distribución energética de la provincia de Buenos Aires. Seguimos adelante y vamos a ver quién estaba en Edelap hasta el año 2014, cuando pasó a la función pública. Vamos a ver. Tengo una sospecha igual, pero vamos a repasarlo. Todos los caminos conducen a Roma, Greco en este caso. Bueno. Gerente general y vicepresidente de Edelap. Hasta agosto de 2014, decía. Claro, pasó a tener acciones en la controlante extranjera. Me pregunto en voz alta, ¿es una simulación esto? Es decir, no quería desprenderse de las acciones, no quería salir de Edelap y pasó a decir, bueno, pasé a Disbol, que era la sociedad controlante extranjera, nadie se va a dar cuenta. Bien, él podría haber tenido acciones de Edelap, pero lo que vos decís, en función de lo que se ha declarado, es que en lugar de declarar acciones de Edelap, se declaran acciones de la controlante española. Y justo un año antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia, digamos, cuando probablemente se haya decidido la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Tenemos una más, no sé si lo tenemos, Charlie, donde Greco desmiente tener acciones de Edelap y cualquier tipo de control sobre Edelap. Él habla con un medio de comunicación, si no me equivoco es el portal Nuestras Voces, que hizo una radiografía de los funcionarios que se beneficiaban con el tarifazo, y en uno de los párrafos aclaran que Greco se ocupó de esclarecer que no tenía nada que ver con Edelap ya. Bueno,
Nosotros vimos en su declaración jurada que tenía acciones de Disbol controlante del 7% de DELAP en la Argentina. Podría haberlo declarado. Cuando se le consulta si tenía acciones de DELAP, podría haber dicho, bueno, no de DELAP, pero sí de la controlante. Totalmente. O del sector de energía. El propio Greco desmiente participar de DELAP, pero lo cierto es que Disbol era la controlante por lo menos del 7%. No se sabe por qué sucedió así, tampoco se sabe muy bien qué es lo que tenían que ocultar en este sentido. Bueno, cuando vemos el incremento patrimonial, algo nos suena. Nos fuimos a la declaración jurada de 2017. Estábamos buscando básicamente en qué momento, en qué punto de estos 4 años se dio un salto patrimonial tan grande. De 3 a 108 millones hay mucho. Declaración jurada anual 2017, Greco Jorge, insisto, el secretario de Comunicación de Mauricio Macri, 3.500% de incremento patrimonial. Seguimos. Y fíjate esto, al inicio del año, 3.021.000 pesos, ¿sí? Lo que veíamos antes. Para fin de año, casi 63 millones de pesos. Solamente en un año, porque la declaración de la de 3 millones es la de 2016 y la otra es 2017. ¿Qué pasó en 2017? Le fue muy bien. Se vende DELAP. Se vende DELAP y probablemente de allí es el salto patrimonial. Y digo probablemente con un grado de certeza alto, porque al inicio del año, Greco declara las acciones de Disbol, la empresa española. Y a fin de año no declara ya las acciones, es decir, las vendió y compró otro tipo de acciones y también compró un terreno en Colonia, en Uruguay, de 3.000 metros cuadrados. A diferencia de Esbarra, en este caso por lo menos podemos reconocer que está declarado. 3.000 metros cuadrados por 3.307.000, esa es la evaluación fiscal. Y ahí lo vemos. Pagano compró DELAP por 250 millones de dólares, de 3 millones a 63 en un solo año, el secretario de Comunicación de Mauricio Macri. Bueno, entonces, a ver, el secretario de Comunicación tenía acciones de una compañía española que era, en una parte chiquita, dueña de esta empresa. Cuando esta empresa no estaba en poder de Rogelio Pagano, la verdad que estaba bastante mal. De hecho, las compañías de energía tenían una cotización realmente muy baja. Cuando cambia el modelo económico, cuando se generan los tarifazos, tal y como vos decís, las compañías que ofrecen servicios de energía pasan a valer muchísimo más, porque obviamente el negocio era realmente importante. Cada vez pagábamos más de tarifas y, por supuesto, pasa eso con la acción de DELAP, pero también pasa con la controlante. Es decir, si sos dueña de una compañía que gana plata, también valen más tus acciones. Y lo más sugestivo es lo que veíamos recién. A comienzos de 2017, él declara, yo tengo 500.000 de acciones de Disbol Energía, esta controlante de un porcentaje de DELAP, y a fin de año ya no declara la tenencia de esas acciones. Es decir, se las desprendió. Las vendió. ¿Y en qué se traducen? En un montón de otras acciones y en un terreno de 3.000 metros cuadrados en Uruguay. Vuelvo a insistir, la verdad es que el crecimiento patrimonial es descomunal. Y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Había interés, evidentemente, de que DELAP se revalorizara a través del tarifazo. Sí, la pregunta acá es, ¿sabían en este caso Jorge Greco, que se iba a dar semejante salto en términos de la evaluación de estas empresas, que se las iba a favorecer tanto durante el mandato del expresidente Macri? Respuesta. Si no lo sabía, la verdad que tuvo muy buena intuición. Sí, un olfato impresionante. Tenía buen olfato. También había trabajado en un puesto gerencial en Edenor, Jorge Greco, como veíamos antes en su perfil de la red social LinkedIn. Tenemos también el crecimiento patrimonial, que después, en 2017, se da ese salto descomunal, de 3 a 63 millones, y después tenés en 2018 y 2019 que acompañan de alguna manera, si se quiere, la inflación y la devaluación. Ahí tenemos la declaración 2018. Insisto que esto es el secretario de Comunicación. Imagínense si esto fuera de un funcionario del kirchnerismo, el escándalo que sería, ¿no? Directamente alguien que retuvo acciones de una empresa a través de una controlante extranjera, que dijo públicamente que no tenía nada que ver ya con esa empresa y que después resulta que incrementó su patrimonio de esta manera. Y la titular de la Oficina Anticorrupción, cuando le llevaron la segunda declaración jurada... No, pero Juan, ella había dicho que para que no la criticasen, no se metía en nada, no estaba investigando. Claro. Bueno, habría que ver si no se presentó una denuncia, si alguien de oficio dentro de la Oficina Anticorrupción dijo pongamos el ojo acá y se levantó el pie del acelerador, sería interesante. 2018, 84 millones, es decir, unos 20 millones más que en 2017, y lo que decíamos recién, en 2019 termina con la módica suma de 108 millones de pesos. Una última aclaración, Juli, me ocupé de escribirle a Jorge Greco en 2 oportunidades para conocer su descargo. Tal vez existe una explicación lógica para esto que merece ser contada. Lamentablemente no les puedo contar a ustedes qué es lo que respondió, porque no respondió absolutamente nada, prefirió no hacerlo. Por supuesto que estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de aclaración respecto a esto.
hasta el momento en el que salimos al aire no ha respondido absolutamente nada. Lo cierto es que alguien que ingresó como secretario de Comunicación Pública con este discurso de no te haces rico en la función pública, ingresó con 3 millones y se fue con 108, tarifazo mediante, acciones energéticas mediante, se hicieron millonarios. Muchísimas gracias, señor Juan Amorín. La seguimos. Bueno, ustedes saben que en la jornada de hoy fue noticia y es noticia la toma de uno de los edificios del sindicato SOEME. Allí está en este momento Pablo Messina. Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí dentro de la sede del SOEME, ya a estas horas retomando la normalidad y la calma después de lo que fue una mañana realmente complicada con la irrupción por parte de un grupo de personas que responden a la conducción anterior, según han denunciado aquí quienes dirigen el sindicato actualmente. Una situación realmente muy violenta, ingresaron, cerraron las cortinas, según cuentan aquí también maltrataron a trabajadoras y trabajadores del lugar, unas 40 personas en el lugar. Aquí se dirigieron, por supuesto, quienes son parte de la conducción actual, los dirigidos por Adrián de Marco, para poner fin a esta situación. Hubo roturas, hubo vandalismo, según denuncian. Se hizo una denuncia hace instantes, hace un par de horas ha terminado en la policía, porque aquí hay faltante de una caja que se entiende contenía la recaudación del fin de semana de las actividades recreativas que realizan los trabajadores y empleados vinculados al SOEME. Una situación realmente muy compleja, cuestiones también que tiene que definir todavía la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la competencia del fuero laboral o también del fuero federal, pero aquí las elecciones se realizaron en agosto del año pasado, después de haberse dado un plazo de 150 días para que se presentaran las elecciones, y Adrián de Marco de la lista azul y blanca fue quien ganó y está actualmente adelante del gremio. Una situación realmente muy compleja que se vivió en el día de hoy, con rotura de las rejas del acceso, también de vidrios y de mobiliario del lugar, y todavía se está realizando el balance y los arqueos correspondientes para determinar los faltantes. Más allá de las cuestiones gremiales, aquí entienden que fue una situación de vandalismo y de robo de algunas de las mobiliarios que hay aquí en las instalaciones, y por eso se realizó la denuncia correspondiente. Aquí las elecciones, dicen, se han celebrado y una nueva conducción, y quienes estaban anteriormente al frente, como Marcelo Balcedo, recordemos, actualmente detenido en la República Oriental del Uruguay, no ceden ante esta definición por parte de los afiliados, que han realizado una votación con más del 40% del padrón, como le decían actualmente. Esto es lo que nos contaba hace un rato Adrián de Marco, el titular del gremio. Por aquí, retomando la normalidad, y a partir de mañana esta sede de Salta al 500 estará reabriendo las puertas con total normalidad. Muchísimas gracias, Pablo Messina, allí en el lugar. Lo sumamos a Mariano Martín para que nos haga un análisis de esto, que la verdad que, a ver, Mariano, uno ha visto repetidas veces este tipo de tomas de los sindicatos. Se entienden que son internas, pero a ver si vos me lo podés confirmar. Sí, la verdad que tenemos un caso muy reciente, prácticamente en el mismo sentido, que fue el de la Unión Tranviarios Automotores, el 16 de diciembre pasado, cuando una línea interna del gremio, que alegando no haber podido participar de elecciones por una suerte de proscripción llevada adelante por Roberto Fernández, quien hoy lidera el sindicato de colectiveros, tomó la determinación de acercarse a la sede, tomarla de forma violenta y obligar a que el secretario general debiera escapar prácticamente por los techos de aquel gremio. Bueno, ha pasado eso, 2 meses después tenemos un episodio bastante similar en el SOEME, pero que viene de una historia más tortuosa, que está relacionada con aquella detención cinematográfica del líder del gremio, Marcelo Balcedo, en enero de 2018 en una chacra cercana a Punta del Este, a donde se lo encontró primero con un despliegue fastuoso, una vida infrecuente para lo que uno imagina debería ser un dirigente sindical de un gremio muy chico, también vamos a aclarar eso, pero que incluía una imponente flota de vehículos de alta gama, animales exóticos, casi como una suerte de zoológico personal, pero todo eso se dirimió en una causa de la justicia federal que derivó en una intervención del sindicato, una de las tantas intervenciones que promovió el gobierno de Mauricio Macri durante sus 4 años, que superaron largamente la docena, muchas organizaciones de orden nacional, y entre ellas el SOEME, un sindicato, insisto, chico, que representa muy básicamente, podemos establecer la representatividad, el prototipo de afiliado del SOEME son
los porteros de los colegios, se trata mucho de los empleados de minoridad y también de la educación, muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires, pero también en otros distritos. Pero obviamente toda esa intervención corrió por cuerda separada de otro trámite judicial que se dirimió en la justicia laboral. Y esto es algo, Julián, que pasa mucho, y te diría que es una norma. En casi todas las intervenciones que promovió el macrismo, tenemos por un lado la justicia federal actuando en concordancia con los intereses de aquel poder ejecutivo y la justicia del trabajo promoviendo permanentemente la recuperación del gremio por parte de sus propios afiliados. Y esta fue un poco la tensión que hoy se vio cristalizada en esta toma, que tuvo dos etapas. Tuvo un ingreso, dicen los aliados históricos de Marcelo Balcedo, prácticamente sin violencia, aunque sin la legalidad, y después la retoma por parte de quienes habían ganado las elecciones el año pasado de las instalaciones, ya con un episodio más violento. Bueno, hubo mucha tensión, ¿no? En el lugar, nosotros estuvimos allí y estas son las notas, los testimonios que se registraron justamente mientras esto estaba teniendo lugar. Son todos sinvergüenza que siempre buscan problemas. Todos sinvergüenza, nunca se presentaron en elecciones, se presentaron con listas truchas, con gente que no tenía que estar en esa lista. Recién que pasó nuevamente, ustedes hicieron que se vayan a donde... En nuestra casa, somos todos afiliados, en nuestra casa y acá trabajamos y acá vamos a estar todos los días, porque nosotros ganamos las elecciones limpiamente. Hace más de 30 años, 40 años que lo manejan y él hace del 2006 que se hizo cargo de Balcedo y faltaron casi 500 millones de pesos. Está todo estudiado, todo. Lo que pasa es que ahora al afiliado se le da de todo lo que nunca en la vida dio Balcedo, nunca. Los kits escolares se morían los compañeros, se morían los compañeros y no teníamos para darle para los velorios. Ahora hasta seguro tiene. De Balcedo. Ahora muere un compañero y el gremio le está pagando 100.000 pesos de seguro para no dejar tirado a la familia. Nunca tuvimos que escolar, guardapolvo, nada. Ahora la calentura que tienen, el que está en Uruguay, todos sinvergüenza, que le estamos dando de todo, porque no robamos. Lo que entra a la filial, entra para los afiliados. Vas a comprar a la farmacia y podés comprarte el remedio. Nunca pasó esto con la gestión de Balcedo, jamás. Por eso este tipo desde el Uruguay nos manda a patotear, nos manda a pegar, nos manda a robar. Vinieron y destruyeron todo lo que tenemos para los afiliados. Esto es una vergüenza, es una mafia. Bueno, ahí una interna gremial, distinto tipo de planteos que se hacen en esas circunstancias y por supuesto repudiar la forma en la cual se está dirimiendo todo esto, que es a través de la violencia, a través de la toma directamente y en forma ilegal de un edificio público. El mundo sindical sigue dando, me parece a mí, información. Hay que poner el foco justamente en los principales referentes de ese sector. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno los necesita. Y porque de alguna manera, si uno revisa un poco las declaraciones de los últimos días, empieza a encontrarse con algunos referentes sindicales que hacen sus planteos, ¿no? Y en este contexto quizás Hugo Moyano ha sido y es todavía un referente bastante duro. Bueno, hoy, Mariano Martín, hubo un encuentro importante. Julián, fue determinante lo que pasó hoy en la Casa de Gobierno y lo que va a pasar mañana y lo que va a suceder la semana que viene. Vamos a ponernos en orden. Hoy Alberto Fernández se reunió por el espacio de casi 2 horas, recibió a Hugo Moyano, quien antes había estado con el ministro del Interior, Guado de Pedro, para hablar de varios temas. La agenda oficial discurrió por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores externos. Incluso se habló de la próxima renovación de autoridades en el PJ, pero el eje central y lo que también va a ser el foco de atención mañana en un encuentro que Alberto Fernández prevé tener con Héctor Daer y seguramente parte de la conducción de la CGT, tiene que ver con la ronda de paritarias, pero no solo con los gremios involucrados en cada una de las reuniones, sino sobre todo el diseño de lo que para el gobierno es fundamental, que es sobre todo pensar a partir del mes de abril o mayo, siempre con la expectativa de un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional, en un acuerdo de precios y salarios y en un consejo para el desarrollo económico y social, que son dos pautas concretas que el gobierno había diseñado en la campaña electoral y ratificado una vez consagrada la victoria del Frente de Todos en las últimas elecciones, y que tiene que tener necesariamente para Alberto Fernández un estadio previo. Vos sabés que se habló en la reunión de hoy, se va a hablar en la reunión de mañana seguramente,
Lo saben los gremios, lo saben los funcionarios y lo van a saber la semana que viene las cámaras empresarias, a las que esta misma semana ya van a empezar a citar a encuentros con los funcionarios, que el gobierno quiere tener de febrero a abril o mayo, si es posible, una suerte de acuerdos transitorios. Vos viste que hubo un decreto que firmó el presidente Alberto Fernández para los trabajadores del sector privado, que estableció un aumento en suma fija de 4.000 pesos y luego de eso hubo un acuerdo en la asociación bancaria con las entidades financieras que replicó ese mismo esquema y lo llevó hacia arriba con montos que llegaban hasta 10.500. Pero lo importante para el gobierno en este periodo, en este primer cuatrimestre del año, es ver si en acuerdo con las centrales empresarias y obreras se pueden establecer, primero, mejoras salariales en suma fija y después de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya ir hacia una pauta salarial general que va a tener que empatarle a la inflación y a lo sumo ganarle por un punto. Ese es hoy el eje de la política salarial que Alberto Fernández empezó a transmitirles a las centrales obreras. Lo que pasa, Mariano, que yo creo que son dos cuestiones que van a ir en paralelo, atención, porque una cosa es la renegociación de la deuda y otra muy distinta es la hipótesis que tiene el gobierno de que si no se desindexa la economía, bueno, la inflación no va a bajar y está claro que en ese contexto un capítulo importante son las paritarias. Lo vamos a seguir analizando, así que muchísimas gracias. Ahora cambiamos de tema. Bueno, hablamos del Correo Gate. Irina Hauser, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sigue dando que hablar la historia de la deuda del Correo Argentino, porque de eso se trata, del dinero... ¿No la pagaron todavía? No la pagaron. ¿En serio? No. 18 años tiene el expediente concursal del Correo Argentino. Estamos hablando de esta empresa de la familia Macri, que fue luego expropiada, pero sigue debiendo mucho dinero al Estado. Hay una novedad, que es que presentó su primer escrito la Procuración del Tesoro, es decir, el gobierno actual, a través de Carlos Zanini, el actual procurador del Tesoro, hizo su primera presentación en la causa. Te podrás imaginar que es diametralmente opuesta a la postura que venía sosteniendo la representación de la Procuración durante el gobierno de Mauricio Macri, que se puso del lado de la empresa, ¿no? Sí, eran suavecitos, digamos, en ese aspecto. Estos es no. que dejaron pasar el tiempo, dejaron diluir todo y hasta dejaron que se empezara a licuar la deuda, ¿no? Es clave esta presentación de Carlos Zanini, que se suma además a los argumentos de la fiscal Gabriela Boquín, que es la que viene denunciando todos los arreglos y chanchullos detrás de esta historia y haciendo fuerza para que finalmente se encuentre una solución a todo esto. ¿Qué es lo que sucedió hoy? A ver. Como decíamos, Zanini lo que quiere es que el Estado cobre de una vez la deuda de la empresa, que al día de hoy, con intereses incluidos, ya supera los 4.500 millones de pesos, la deuda del Correo Argentino con el Estado. Y como decíamos, la causa esta del concurso de acreedores, este expediente, lleva 18 años en trámite. Aclaremos que esta extensión fue facilitada por quienes forman parte de la justicia, no solamente por la actitud de la empresa y la actitud del Estado, de representantes del Estado en distintos momentos, ¿no? La justicia, la jueza de primera instancia, la Cámara, todos han colaborado con esta circunstancia. Veamos qué es lo que dice el procurador en esta presentación y qué es lo que está pasando en el expediente. A ver, vamos a ver. A ver, seguimos. En línea con la fiscal, lo que pidió Zanini, y esto es clave, es que se designe un interventor en el Correo. Claro, esto es clave. Es clave. Sí. Y que se desplace a los actuales administradores hasta que termine el salvataje. ¿Qué es el salvataje? El salvataje es una medida que dictó la Cámara Comercial finalmente, porque se había dictado por primera vez en 2004 y quedó en suspenso. Finalmente en diciembre la dictó. Implica, para decirlo sencillamente, que se deben presentar oferentes para comprar las acciones del Correo y hacerse cargo de su deuda. Pero es en la antesala de una quiebra, porque es muy difícil que alguien se presente y que haya exactamente una solución. La fiscal Boquín también había planteado la necesidad, la semana pasada, la necesidad de designar un interventor mientras
se sustancia este salvataje que debe empezar de una vez por todas, digamos, y ahora Zanini se suma a estos argumentos. Hay sintonía entre el Estado Nacional y la Fiscalía. Mientras tanto, el Correo sigue intentando dilatar. Se está oponiendo a los planteos de Boquín de la semana pasada y está planteando un recurso extraordinario para que otra vez intervenga la Corte Suprema. Siguen con la misma estrategia, es impresionante. No quieren pagar y quieren seguir licuando, ¿sí?, todo lo que se le debe al Estado. Claro, a ver, es importante mencionar esto. Acá hubo una complicidad entre la justicia y, por supuesto, la conducción de la empresa o quienes estaban negociando en nombre de la empresa o quienes estaban en este momento tratando de postergar ese pago que indefinidamente, obviamente, digo, en algún momento algún planteo había que hacer. Pero de todas maneras me parece relevante esto. El cambio de actitud de parte del Estado es fundamental. Porque va probablemente a cambiar la dirección o a